1952, Carl Jung publica Respuesta a Job, donde explica el libro de Enoch y la erupción histórica de los Ben Elohim en el mundo humano, y a todo esto se le designa con el nombre de caída de los ángeles, es decir, los ángeles caídos son aquellos que han caído o descendido al mundo inferior, asumiendo un cuerpo material. Así pues, el psicólogo suizo los considera ángeles caídos que enseñaron el conocimiento de las cosas divinas a la humanidad manchada por el pecado original y por la oscuridad. Precisamente cabe explicar que el término Ben Elohim en hebreo se ha traducido como los hijos de Dios o como los hijos de los dioses, los hijos de los señores, los hijos de los gobernantes y los hijos de los poderosos. Y este término es utilizado para designar a los ángeles caídos por tratarse de seres celestiales y resplandecientes, aunque, según la tradición judía, el nombre de Ben Elohim era también un título, dado a los descendientes de Caín y de Set, porque al ser hijos de Adán y Eva, su naturaleza divina era semejanza e imagen de Elohim. También se dice que Ben Elohim se refiere a una especie de élite espiritual que tiene conexión directa con lo divino, o bien tiene una tecnología avanzada si se compara con la humanidad primitiva. En cualquier caso, el término Ben Elohim aparece en antiguas leyendas cananeas, escritas con lenguajes presemíticos como el guarítico y el fenicio, donde se describe un ritual similar al hierosgamos griego, es decir, cada año los dioses se casaban con mujeres, aunque esos dioses tenían apariencia humana, eran de estatura superior, poseían un gran conocimiento, vivían más tiempo que los humanos comunes y decían proceder del linaje divino de las divinidades El y Atirat. Por otra parte, la versión aramea del libro de Enoch y algunos pasajes del libro de Daniel utilizan la palabra Ir, que tanto en hebreo como arameo significa el que vela o el que observa, y el uso de esa palabra se ha traducido como vigilantes u observadores y describe a los seres celestiales que vigilan la tierra. Igualmente, la palabra egregoroi de la versión griega del libro de Enoch significa los que vigilan, de ahí que se les llame grigori o vigilantes. No obstante, el verbo griego gregoroi en la palabra hebrea ir o irim significa despiertos, no estar dormidos, estar plenamente conscientes, y esto hace referencia al estado espiritual de los ángeles caídos y a la capacidad psicoespiritual de los humanos del linaje adamita. Por el contrario, los dormidos e inconscientes se identifican con la humanidad primitiva y preadamita. Ciertamente en Génesis 6:1-4, la transgresión entre los hijos de Elohim y las hijas de los hombres no es entre los humanos primitivos y los humanos adamitas, tampoco es entre los descendientes de Set y de Caín, sino entre los seres celestiales y las mujeres humanas sin distinción alguna, pues los ángeles caídos escogieron entre todas ellas. Es decir, esta unión sí estaba prohibida, porque los Ben Elohim se rebelan por transgredir el orden divino, y esta acción es por sí misma moralmente perversa y espiritualmente destructiva, tal y como demuestran la progenie híbrida de los Nephilim, la transmisión de conocimiento divino a los humanos y otras consecuencias que ocasionaron la proliferación del mal en sus múltiples formas. Cabe hacer un inciso en cuanto a que estos ángeles caídos renuncian a su naturaleza divina, deciden contaminarse y contaminar a la humanidad, con lo que se manifiestan los aspectos más siniestros de la psique consciente. Además de ello, surge la creación aberrante de los Nephilim como arquetipo del monstruo, y al mismo tiempo enseñan los misterios del cielo y de la naturaleza a unos pocos humanos, es decir, aquello que se conoce como astrología, magia, brujería y alquimia de los metales. Así pues, esta historia de los ángeles caídos y rebeldes fue considerada auténtica durante la época del Segundo Templo, esto es entre el siglo VI a.C. y el siglo I después de Cristo, y no había lugar para dudar sobre la naturaleza celestial de los vigilantes. Sin embargo, entre los siglos II después de Cristo y IV después de Cristo surgió la discusión tanto en el cristianismo como en el judaísmo, ya que el rabino Simón Bar Yochai, Sexto Juliano Africano y Agustín de Hipona
defendieron la tesis de los Ben Elohim como humanos o bien como descendientes de Set, identificando las hijas de los hombres con los descendientes de Caín. Por otro lado, Eusebio de Cesarea, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Ireneo de Lyon y Atenágoras de Atenas tomaron posición por considerar que los Ben Elohim son ángeles. Sin embargo, en el año 364 después de Cristo, en el Concilio de la Odisea, el libro de Enoc dejó de ser canónico para la Iglesia católica, y la versión griega del libro se perdió en Occidente durante el siglo IX. De esta manera, el libro de Enoc fue silenciado teológicamente durante varios siglos, y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando James Bruce realizó una expedición en busca del origen fluvial del Nilo Azul, aunque su verdadero motivo era visitar Abisinia para investigar sobre el Arca de la Alianza. Sin embargo, solo pudo conseguir 3 copias del libro de Enoc, que aún estaba incluido canónicamente en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, razón por la cual entre 1882 y 1913 surgieron las primeras publicaciones del libro de Enoc en inglés, hebreo, alemán y francés, mientras que la versión eslava de Enoc fue publicada en inglés y alemán entre 1896 y 1922, de ahí que Carl Jung pudiese examinar los apócrifos y pseudoepígrafos del Antiguo Testamento de Milcaus entre 1933 y 1944, periodo en el cual estaba trabajando en su libro Psicología y Alquimia, donde explica que Enoc viajó a los cielos y al Seol en forma de visiones y sueños. Y el pasaje más interesante es cuando Enoc contempla un lugar desértico y sin forma. Allí se encuentran las prisiones para las estrellas, los ejércitos celestes y los ángeles caídos que transgredieron el orden divino. Ahora bien, el psicólogo suizo dice que Enoc observa una cárcel con 7 estrellas encadenadas que tienen forma de montañas ardientes, y esas 7 estrellas eran originalmente los 7 dioses babilónicos que fueron castigados por desobedientes, pero en la época de Enoc eran conocidos como los 7 arcontes, es decir, los dominadores de este mundo terrenal, porque todavía podían influir en la humanidad. Esto lo confirma el arcángel Uriel cuando le dice a Enoc que los ángeles caídos, aquellos que se conectaron con las mujeres, continúan utilizando sus espíritus para asumir muchas formas diferentes, con las cuales profanar a la humanidad y desviarla, para que sacrifiquen a los dioses, aunque estos en realidad son demonios. En cuanto a los ejércitos celestes encarcelados, Enoc llama satanes a todos aquellos ángeles rebeldes que son adversarios del plan divino, y los seguidores de los satanes son los reyes y poderosos de la tierra, los que aprendieron los misterios de los vigilantes y la violencia de los satanes, es decir, los poderes secretos de los metales, los maleficios, los hechizos, los encantamientos y las cosas divinas y celestes. Por eso conocen los secretos de Orión, las Pléyades y Sirio. Entonces, los Ben Elohim son los ángeles caídos, pero también sus seguidores humanos se hacían llamar los Ben Elohim en sus rituales, aunque Enoc indica que los ángeles caídos están encarcelados en prisiones de oscuridad y que los reyes y poderosos serán encadenados y castigados durante el juicio final, mientras que las mujeres de los ángeles caídos fueron atadas y castigadas porque se convirtieron en sirenas, es decir, esas mujeres no solo se corrompieron moral y espiritualmente, sino que se transformaron en espíritus malignos y entidades de engaño y tentación, algo semejante a los Lilim de la tradición semética o a los Litu de la mitología sumeria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.